Hola a todos, mi nombre es Suna y bienvenidos una vez más a este que es mi canal. Antes que nada, solo quiero tomarme un momento para enseñarles mi camisa. Es del conejo blanco de Alicia. Me gusta mucho. Pero en fin, el día de hoy les quiero hablar sobre libros que cambiaron mi vida lectora. Voy a hacer énfasis en vida lectora porque no son libros que cambiaron mi vida en sí, o sea, no son libros que me hicieron cambiar mi propósito de la vida o lo que sea. No son libros de ese tipo. Me refiero a libros que me afectaron como lectora y cómo evolucioné a llegar a ser la lectora que soy hoy en día. Siento que va a ser interesante recapitular mi vida lectora. O sea, no voy a hacer nada profundo, solamente les voy a hablar de algunos libros que cambiaron mis gustos literarios o me hicieron aventurarme a nuevos géneros, ese tipo de cosas. Siento que esa fue una introducción bastante larga, entonces vamos a comenzar con este video. Voy a comenzar diciéndoles que yo antes no era lectora. Hubo una época en mi vida que yo odiaba leer. Lo único que leía era los pocos libros que me forzaban en la escuela a leer. Y en realidad son contados los que de verdad leí de esos libros de la escuela. Cuando estaba en sexto grado, escuché a alguien hablando sobre la sinopsis del Código de Da Vinci por Dan Brown. En realidad no sé, o sea, yo estaba en sexto, ¿en dónde rayos escuché a alguien hablando sobre esa sinopsis? Pero la cosa fue que me llamó muchísimo la atención porque siempre me gustó la historia en general, y donde escuché sobre museos y pistas y arte, yo dije, wow, quiero leer ese libro. Y recuerdo que le pedí a mi mamá que me comprara ese libro y ella también se quedó un poco extrañada. Era la primera vez que yo le pedí a mi mamá que me comprara un libro sin que fuera una lectura obligatoria de la escuela. Y por supuesto ella me lo compró, aunque no estaba muy segura de si yo lo iba a leer de verdad. Y sorprendentemente lo terminé en 3 días. Yo estaba sorprendida de mí, mi mamá estaba sorprendida de mí, todos estábamos sorprendidos de mí. Pero la historia me atrapó tanto y estoy segura de que la yo de sexto grado no entendió todo el libro por toda la complejidad que tiene, y si lo releo ahora probablemente entienda más cosas de él. Recuerdo que en su momento me gustó tanto que le pedí a mi mamá que me comprara los otros libros de Dan Brown que habían publicado hasta ese momento. Para esa época, que ya fue hace más de 10 años, solo habían 4 libros de él, incluyendo el Código de Da Vinci. Y el segundo libro que leí de él fue Ángeles y Demonios. Después leí uno que se llama Digital Fortress y después leí Deception Point. Y hasta en el presente todavía le tengo muchísimo cariño a Dan Brown por esta razón. O sea, él de verdad fue quien me hizo amar los libros y empezar a leer. Si ustedes me preguntan cuál es un autor al que de verdad quiero conocer y tener una cena, digamos, hasta el día de hoy yo digo que es Dan Brown. El siguiente libro que quiero mencionarles es Twilight por Stephenie Meyer. Y a pesar de que Dan Brown fue el que abrió las puertas hacia mi vida lectora, Twilight fue el libro que me introdujo a lo que era la literatura juvenil. Me acuerdo que leí toda la saga de Crepúsculo en el 2008, fue antes de que saliera la película. De hecho, yo no sabía que iba a haber película, pero yo descubrí Twilight después de que se publicó el último libro, y me acuerdo que le pedí a mis papás que me compraran los 4 libros. Y recuerdo muchísimo Twilight porque fue el primer libro que leí en una sentada en un solo día. Mis papás habían salido para la noche y yo me senté a leer Crepúsculo como, no sé, una tarde, como a las 5 o 6 de la tarde, y yo seguí leyendo y no paré hasta que terminé de leerlo, y fue la primera vez que me pasaba. O sea, también es que los libros de Dan Brown, por supuesto, son un poco pesaditos para una preadolescente, la cual era yo cuando los leí. Pero cuando leí Twilight descubrí que habían libros tal vez un poco más aptos para mí, porque en esa época que tenía unos 13 años, no, 14 años más o menos. Entonces, por supuesto, estaba más en la edad de leer Twilight que el Código de Da Vinci, por ejemplo. Y después de leer Twilight me di cuenta de que había todo este género llamado literatura juvenil o young adult, y ahí empecé a explorar muchísimo libros de vampiros. Yo entré en esta fase en la que estaba obsesionada con los vampiros, y después de leer Twilight yo descubrí Vampire Academy por Richelle Mead, también leí House of Night por Kristen Cass y PC Cass, también Blue Bloods por Melissa de la Cruz, Cirque du Freak por Darren Shan y muchísimos otros que ahorita no me acuerdo. Pero sí, o sea, esa fase mía de vampiros fue muy marcada, chicos. Y en esta época vampiresca que tuve,
solo hubo una otra serie que leí que no era de vampiros, y este también es un libro que marcó algo muy grande en mi vida lectora, y ese es Percy Jackson. Percy es mi verdadero amor de la vida, y si no hubiera sido por Percy, siento que mi adolescencia simplemente no hubiera sido la misma. Siento que Percy Jackson fue el primer libro que me hizo sentirme como una promotora de lectora, porque en mi círculo de amigos casi nadie leía, pero cuando descubrí Percy Jackson se lo empecé a recomendar a varios amigos como dentro de mi círculo de amigos, y me acuerdo que éramos yo y otros 3 chicos que estábamos obsesionados con Percy Jackson y nos pasábamos los libros cuando salían, y éramos como este mini club de lectura que solo nos uníamos cada vez que salía un nuevo libro de Rick Riordan. Y me acuerdo que en el cole a veces tomábamos nuestras horas de almuerzo para sentarnos todos juntos a cada uno leer las copias que teníamos, y después nos podíamos a discutir los capítulos y esas cosas. Y fue así de verdad mi primer club de lectura, mi primer así como círculo de amigos de verdad con los que podía hablar de libros, porque todavía en esa época no sabía de BookTube, tal vez ni siquiera existía BookTube todavía, no estoy 100% segura. Pero sí, vaya tiempos. Los siguientes libros que voy a mencionar son más que todo libros que me abrieron nuevas puertas hacia géneros que desconocía, porque insisto, hasta este punto solo había leído libros de vampiros y alguno que otro de hadas y Percy Jackson. El siguiente libro me introdujo a lo que son las distopías, y yo creo que ya sabrán de cuál trilogía estoy hablando, y es nada más ni nada menos que Los Juegos del Hambre por Suzanne Collins. Esta trilogía le tengo muchísimo cariño, fue el libro que me introdujo a las distopías, y yo no sabía de las distopías hasta que leí Los Juegos del Hambre. Este libro también, si mal no recuerdo, lo leí en 1 o tal vez 2 días. Para cuando salió En Llamas, vieran que no lo leí, quise guardarlo hasta que se publicara el tercero, y una vez que salió Sin Sajo, me acuerdo que me tomé un fin de semana entero solo para leer los últimos 2 libros, entonces agarré un sábado para leer En Llamas, y el día siguiente, el domingo, me senté a leer Sin Sajo, y ya, yo estaba destrozada con el final de Sin Sajo, y a partir de ahí leí muchísimas distopías, leí La Selección de Kira Cass, leí Divergente, The Maze Runner y otras que ahorita no me acuerdo, pero sí estaba así muy obsesionada con las distopías también. Vieran que siempre pensé que no era una persona muy de obsesionarse con cosas, pero ya que estoy retrocediendo y observando estos patrones de lectura, sí soy medio obsesiva. Estuve obsesionada con los vampiros, después con las distopías y otros que les voy a mencionar en un segundo. También les quiero hablar sobre un libro, o más bien una serie, que fue la que me introdujo a las fantasías, y ustedes saben que yo amo las fantasías, y ese fue The Ranger's Apprentice. Lastimosamente nunca llegué a terminar la serie, creo que la serie tiene 9 o 10 libros en total, y yo llegué a leer hasta el 7º libro, y esta serie la leí junto con otros 2 amigos, estamos igual obsesionados con Ranger's Apprentice, y fue la primera serie de verdad de fantasía que leí. En esos momentos desconocía de Hobbits, de los Anillos, creo que estaba popular Eragon en esa época, pero yo no había leído ninguno de esos. Y como les mencioné antes, a mí siempre me gustó la historia, en especialmente la Edad Media, el Renacimiento, toda esa era de la historia europea. A mí me gustaba muchísimo estudiarla en el cole, y cuando descubrí The Ranger's Apprentice, que el setting del libro era más o menos durante el, tal vez no Renacimiento, antes del Renacimiento, quedé como, wow, hay historias basadas en estos mundos, pero tienen magia, tienen reinos, reyes y esas cosas, y yo estaba totalmente encantada. Creo que hasta ese entonces nunca había leído un libro así como en el pasado, digamos, todos eran o en el futuro, como son las distopías, o simplemente en el presente, y Ranger's Apprentice cambió mi vida. Chicos, estaba editando este video y me di cuenta de que se me olvidó mencionar un libro más, y ese libro es No soy un serial killer por Dan Wells, y quise hacer esta interrupción en el video para mencionarlo porque ese libro fue mi introducción a lo que son los sociópatas, psicópatas y los asesinos en serie. Estoy segura que antes de este libro había leído otros libros que se trataban de asesinos en serie, pero no era como en la historia central, o el personaje principal no era un asesino o un sociópata. Y no fue hasta que leí este libro, No soy un serial killer, que descubrí lo chiva que es leer desde la perspectiva de un sociópata.
y me gustó muchísimo. Y después de leer ese primer libro, creo que habían como 4 o 5 libros publicados, en total son 6 en la serie. Me maratoneé la serie, leí la historia corta que había porque en serio estaba enamorada, encantada de este personaje. Y después de eso leí, por supuesto, ustedes ya saben que paso por estas fases de obsesión. Leí otro libro que se llama I Hunt Killers, descubrí Dexter, descubrí Hannibal. Toda una fase donde solo quería leer más y más libros de suspenso, thriller, asesinos en serie y sociópatas. Tengo un soft spot para los sociópatas. Siento que son algo interesante. Como yo no lo soy, o eso creo. O sea, me gusta leer porque quiero entender esa parte. Y de hecho, me hubiera gustado muchísimo llevar algún curso de criminología cuando estaba en la U, cosa que nunca pasó. Bueno, igual estudié arquitectura, entonces ¿qué esperaba? Esa fue la interrupción del video y volvamos al programa. Y el último libro del que les quiero hablar es un libro que me abrió al género del terror. Y si me han estado siguiendo por un tiempo, probablemente ya sabrán cuál es ese libro. Y ese es It o Eso por Stephen King. Y antes de leer It en el 2017, yo jamás había leído un libro de terror. Yo soy súper miedosa, no veo pelis de miedo, no escucho historias de miedo. Soy muy miedosa y nunca me gustó hacerlo. Y en el 2017... mi amiga Car de acá de Goicar por fin me convenció a leer It y me aventuré a leerlo y me gustó muchísimo y me di cuenta de que los libros de miedo no me dan tanto miedo a como ver una película. Es como tratar de ver una peli de miedo sin sonido, en realidad ya casi ni da miedo. Entonces cuando lo estaba leyendo, como no hay efectos de sonido, no hay gritos, no hay nada, entonces no me daba tanto miedo. De igual manera, no me gustaba leerlo de noche porque sí había como un sentimiento medio raro, pero mientras lo leía de día, poco a poco pude terminar esa bestialidad del libro, porque sí es un libro bastante grande y pesado, y a partir de ahí no hubo vuelta atrás. Leí muchos otros libros de Stephen King y pues empecé a explorar este autor que ahora es uno de mis autores favoritos. Y si vieron mi video anterior, fue una reseña de Nosferatu por Joe Hill, y ese libro también pues entra en el género de terror y de verdad cambió mi vida. O sea, yo durante todos los años que fui lectora jamás había leído un libro de terror hasta It. Entonces también ahí le tengo muchísimo cariño y gracias a él también descubrí libros que son de mis favoritos de toda la vida, y gracias Pennywise. Y pues sí, esos fueron todos los libros de los que le quería hablar el día de hoy. No es un tag per se, pero sí me gustaría ver a otros booktubers haciendo este video también, en el que nos cuentan sobre algunos libros que los afectaron como lectores. Y voy a disque taguear a Daniel Sepúlveda, también a Talia de acá de Studioscape, a Fer de acá de La Lunática Literaria. Quiero también ver a Alex de acá del Librero de Alex y a mi querida amiga Car de acá de Goicar. Háganme en los comentarios cuáles libros los afectaron a ustedes como lectores, también me gustaría saberlo, y empecemos una discusión aquí abajo. Y pues sí, yo los veré muy pronto en el siguiente video. ¡Chao!